Perfecto. Bien. Entonces, bueno, bienvenidos a todos a este webinar de conversaciones. Como saben, son webinars que estamos haciendo cada semana con el objetivo de compartir lo que hemos aprendido en nuestro camino como Agile Coach. Yo soy Rox Muñoz, para los que no me conocen. Estoy en Chile, trabajando en Black Hat y, bueno, soy mexicana por si alguna cosa en mi está como rara. Y les presento a Juan. Juan. Hola, mi nombre es Juan Melo, estoy en Montevideo, Uruguay. Y bueno, como dice Rox, estamos transitando este camino de la certificación de Agile Coach. Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Sí? ¿Puedes pasar a la siguiente, Rox? Ahí está, ahora sí. Entonces, bueno, queríamos empezar con una pregunta a todos. Los invitamos a quien se sientan cómodos que abran el micrófono. Todos o la gran mayoría que están en esta llamada conocen o han trabajado con Scrum. Entonces le queríamos hacer la pregunta, ¿cuál es la reacción de los equipos respecto a las reuniones, ¿no? Sobre todo cuando comenzaron con Scrum. ¿Qué es lo más común que les han dicho? Que no Hola, quieren ir. yo soy Verónica. En realidad lo que pasa con el equipo es que sienten que es pérdida de tiempo. Al comienzo, ¿no? Cuando empiezan a unirse el equipo, sienten como que no es productivo. A veces hacen multitasking mientras estamos en la reunión. En fin, hay como que enfocarlos un poco. Pero sí, como que, claro, están todo el tiempo en esa vorágine de producir, de tirar código, pero no sé, como que al principio no se dan cuenta de que es bueno parar para ver el camino realizado y para coordinar. Ujú. Exacto. Sí, Gracias. quería también agregar que igual muchas veces puede ser porque no les aclaramos lo que van, o como no conocen ese tipo de reuniones, no saben, como que creen que es otra pérdida de tiempo más, también un poco heredado con cualquier otra reunión que se ha tenido antes. O sea, no sé si hay alguna diferencia con que sea una reunión de Scrum o no, sino que el hecho de sacarlos del computador, como de su trabajo, ya les provoca un poco de nervio y eso. Eso. Gracias. Entonces, mucho de lo que están diciendo es de que están focalizados en estar trabajando, en quedarse en su computador y no le ven valor a las reuniones, ¿no? ¿Y por qué? Como que un doble clic, ¿por qué será que no le ven valor a las reuniones? Y porque vienen de otros métodos quizás, o que no se aprovechaba bien el tiempo, no eran expeditivas, sino se iba al punto. Me parece que va por ese lado. En mi caso, ahora con mi equipo, no está pasando eso. Es más, son súper rápidas y se va a lo que se quiere, ¿no? ¿Alguien más que quiera compartir? No, o sea, un poco como lo que comentaba recién y tomando lo que dijo Verónica, esto de que como las reuniones no se preparan, llega y se invitan a los que creemos que, y muchas veces vamos a reuniones que no necesitamos estar ahí, entonces después nos quedamos con ese sentimiento o esa percepción de que ya otra reunión más donde probablemente no tengo nada que decir, así que ya, no voy por estar nomás, físicamente. Claro, y en eso de que no tengo nada que decir, estamos hablando mucho de conversaciones, que es el tema de hoy, ¿no? Usualmente, y sobre todo porque venimos en organizaciones en las que nos han dicho qué hacer, pues realmente una conversación es como demasiado directa y solamente seguimos órdenes, pero resulta que ahora nos encontramos en el paradigma de que nosotros tenemos que decidir qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? Entonces ahí esas conversaciones de pronto sí se nos hace difícil, ¿no? Entonces, bueno. Exacto. Por eso, como dice el título de esta slide, sin conversación no hay organización. Si no hay conversaciones, bueno, no hay organización justamente, ¿no? Cuando dos o más personas conversan,
intervienen palabras, gestos, posturas, tono de voz, y bueno, justamente porque el lenguaje nos sirve para coordinar acciones, y eso es lo que nosotros vamos a ir logrando dentro de los equipos, ¿verdad? Estas acciones que se coordinan en los grupos es lo que constituye a las organizaciones. Justamente cuando nosotros conversamos, lo que hacemos es trabajar en un objetivo común. Y algo importante aclarar es que cuando decimos organización no solo tenemos que pensar en empresas, ¿no? También pensemos en grupos de amigos, familias, compañeros de estudio. Dentro de estas conversaciones que vamos a tener, vamos a poder identificar dos tipos principalmente. Conversaciones que apalancan a la autoorganización y conversaciones que obstaculizan a la autoorganización, que es lo que vamos a hablar un poquito en las próximas slides. Así es. Entonces, estas conversaciones que son nocivas, podemos categorizarlas en varios pues, categorías, pero les proponemos nosotros 4, que es como una forma de englobarla, ¿no? Tenemos unas conversaciones pesimistas, que son aquellas que solamente decimos y nos damos cuenta que las cosas no están funcionando. Que bueno, eso es algo bueno, ¿no? Nos estamos dando cuenta que las cosas no funcionan, pero realmente lo que hacemos es criticar y con un ánimo negativo, ¿no? Esto lo que va a despertar es que las cosas nunca se arreglan y así funciona, nada más, ¿no? Entonces, de pronto escuchamos cosas como, así como vamos, nos daremos contra la pared. O, y en estas ocasiones hay quizá algo más abajo, ¿no? No es nada más de que estamos notando, sino que tal vez no tenemos un verdadero compromiso porque, como decía Paz, nadie nos ha informado qué es lo que vamos a hacer, etcétera, o incluso sentimos un rechazo porque vemos como este cambio de ahora que nosotros tenemos que colaborar juntos, como un cambio diferente en el cual nosotros no nos sentimos muy a gusto, ¿no? Que es también común. Otro tipo de conversación nociva sería una crítica, que también siguen siendo opiniones negativas, pero la realidad es que son hechos, ¿no? Perdón, que son opiniones que nosotros asumimos como hechos. Por ejemplo, esto es un desastre. Era obvio que no íbamos a satisfacer al cliente. Aquí nosotros no abrimos una posibilidad de análisis. Ya nosotros decretamos que es un desastre, que no se puede hacer nada más y que tampoco estamos proponiendo nada, ¿no? De pronto también hay algunas quejas trianguladas, como podría ser, ¿no te parece que Rox debería capacitarse más en Zoom? Pero no se lo dicen a Rox, sino que se lo dicen a un tercero, e incluso a su pareja con la que viven, y dice, bueno, ahí, pues como para qué estamos hablando sobre otras personas o sobre otras situaciones que ni siquiera le incumben, ¿no? Para mí mucho eso yo lo veo en las organizaciones y le llamo radio pasillo, que te enteras de las cosas que pasan de otro, pero nunca se hace nada al respecto. O tal vez buenos deseos, de los cuales también sale mucho en las retrospectivas. Pues ojalá que alguien habría que hacer, deberíamos esto, habría que mandar un correo al proveedor, por ejemplo, que son peticiones al aire, acciones genéricas, que depende de la voluntad que alguien los tome, ¿no? El estaría bueno, el habría que. Entonces, estas son conversaciones que consideramos nocivas porque, además de no solucionar las cosas, están dañando la situación en la que está. Bien. Luego tenemos lo que llamamos las conversaciones significativas. Decimos que, bueno, son esas conversaciones que nos acercan a nuestros objetivos, a la mejora continua y a la autoorganización. Entonces vamos a hablar de 4 subtipos de conversaciones significativas. Primero tenemos lo que son las conversaciones estratégicas. Estas conversaciones se centran en preguntas como qué es lo que buscamos, cuáles son nuestros valores y principios comunes, quiénes son nuestros clientes, cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, ¿verdad? Ahí, Rox, si querés dar un clic más para que aparezca el Claro. texto, ahí va. Gracias.
Algo importante a tener en cuenta es que un equipo que no tuvo todavía ninguna conversación estratégica es como un equipo sin rumbo, ¿verdad? Y por otro lado también decimos que un equipo puede tener varias veces la necesidad de tener conversaciones estratégicas para aclarar o alinear objetivos. Después tenemos lo que son las conversaciones para la acción. Básicamente, estas conversaciones nos mueven a generar compromisos reales y creíbles, y aquí se da mucho que se manejen pedidos efectivos y ofertas claras. La idea justamente es generar acciones futuras para necesidades que tenemos en este momento, ¿verdad? Necesidades presentes. Preguntas comunes que se dan en estas conversaciones: ¿qué necesitamos resolver con mayor prioridad? ¿En qué te puedo ayudar? ¿O qué puedo hacer por vos? ¿Para cuándo necesitas esto terminado? ¿Cómo vamos a saber que realmente cumplimos con el pedido? Y por otro lado, si no cumplimos, ¿qué pasa? Algo importante también a recalcar acá es que un equipo que no tiene este tipo de conversaciones, decimos que es como un equipo estancado. Necesitamos justamente en los equipos tener estas conversaciones constantemente para generar compromisos y ser conscientes de nuestra situación. En tercer lugar, tenemos lo que son las conversaciones para el aprendizaje. Aquí evaluamos nuestro desempeño como equipo, y para que sean efectivas, bueno, tiene que haber una apertura al feedback, ¿no? Que todos nos sintamos cómodos con esa retroalimentación. Vamos a buscar respuestas a preguntas como qué es lo que no está funcionando, qué compromisos no cumplimos, por qué no los cumplimos, cómo podemos mejorar. Estas son algunas preguntas, obviamente puede haber muchas más, ¿no? Y acá básicamente vamos a terminar en dos tipos de conversaciones, ¿no? Como resultado. Uno es la conversación para la acción que recién comenté, y después es la conversación para la innovación y adaptación. En este tipo de conversaciones, lo que tratamos de identificar son mejores maneras de trabajar, tanto para el equipo como también para nuestros clientes. Entonces, justamente lo que decimos es que en estas conversaciones los integrantes del equipo son los protagonistas de estas mejoras. Entonces, bueno, aquí nos vamos a mover a la acción porque justamente nos vamos a hacer cargo de esas mejoras que planteamos. Listo. Entonces, lo más importante es no solo identificar cuando estamos teniendo conversaciones nocivas, sino también cómo convertir estas conversaciones en conversaciones positivas, en una conversación que aporte al equipo y a la organización. Volvemos entonces a los ejemplos de las conversaciones nocivas para ver un poco qué podemos hacer para sanarlas. Por ejemplo, una conversación pesimista de así como vamos, nos daremos contra la pared. Pues ahí habría que preguntarnos entonces qué mejoras podemos hacer, ¿no? O incluso cuando vemos las cosas más negras, podemos tal vez no estar viendo alguna oportunidad, ¿no? Que vendría siendo una conversación de innovación. ¿Y cuál es el primer paso a accionar? La acción, ¿no? Entonces, en esta conversación positiva hay un gran abanico desde el aprendizaje hasta la innovación y la acción en que nosotros podemos enfrentar y salirnos de esta inercia en la que se ven envueltos los equipos y las organizaciones. Cuando tenemos una conversación de crítica en la que, bueno, recordemos, solamente planteamos hechos como juicios, lo primero precisamente tendríamos que hacer eso, tendríamos que analizar realmente cuáles son los hechos. ¿Cómo sabemos que el cliente no está satisfecho? ¿Cuántas quejas ha habido? ¿Quién llegó a decirnos? ¿Cuáles son las cosas, las opiniones a favor que también se han tenido? ¿Qué se está registrando en otras áreas de la organización? Entonces, tal vez sea un juicio cerrado de una persona, que no quiere decir que no sea inválido, pero si analizamos más hechos, nosotros podemos realmente tener un paso hacia la acción, ¿no? A registrar más información, a dar un mejor soporte técnico, a meter algún nuevo feature si ese sea el caso.
E incluso estos hechos nos harían analizar estos hechos, hacer un reclamo o un pedido efectivo. De pronto hablamos reclamo como si fuera una acusación o algo como muy negativo en la que hay como incluso ofensas, pero realmente un reclamo es, habíamos quedado que íbamos a tener como una puesta en común y no pudiste tú, por alguna razón, cumplir nuestro acuerdo. ¿Qué fue lo que pasó? Entender un poco más, ¿no? Y hacer un nuevo pedido ante ese reclamo. Entonces, estas conversaciones de crítica, es bien importante entender que puede haber muchos juicios disfrazados muchos juicios que nosotros lo tomamos como hechos. En una queja triangulada, como aquella en la que opinamos sobre el trabajo de los demás, pues también aplica el hacer un reclamo si es que ya se había habido acciones al respecto. Por ejemplo, Rob ya había quedado de aprender un poco más de Zoom y no está funcionando, o hacer oferta. Hacer oferta es, hey, como que esta cosa no está saliendo tan bien, yo te ayudo, ¿sí? Y también podríamos juntos accionar algo, ¿no? ¿Cuál es la primera cosa que podríamos hacer? En este caso, pues es bien importante que dentro de la organización haya más ese clima de confianza, de camaradería, para que se dejen las quejas triangulares y no se hable por los demás, sino directamente si A tiene un problema con B, que ellos lo resuelvan y no se hace el que ande como que ahí viendo a ver qué hace. Y bueno, para estas conversaciones de buenos deseos, como el habría que, deberíamos de, pues dejar bien claro, ya lo veíamos en pedidos efectivos, cuáles son el primer paso a la acción, dejar el compromiso, la fecha, el responsable, para cuándo va a ser, y ya comentábamos también qué pasa si no se hace. Bien. Bueno, ahora vamos a dar un pequeño contexto sobre transparencia y quiebres. Esto es un tema que, bueno, lo dimos en unos webinars anteriores, pero para los que no estuvieron, vamos a repasar rápidamente, ¿no? Cuando hablamos de transparencia, nosotros lo que decimos es que, bueno, imaginamos que todo lo que nos rodea es transparente. Por ejemplo, cuando nosotros vamos caminando, nosotros no estamos pensando, bueno, cuántos pasos damos, cómo apoyamos el pie, la cantidad de semáforos que pasamos, o por ejemplo cuando estamos manejando, ¿no? Es como algo que nosotros hacemos de manera automática, no pensamos, bueno, voy a apretar el acelerador con esta presión, ahora voy a hacer el cambio en el caso que sea manual. Es como situaciones que nosotros hacemos de manera automática. Entonces, hay un filósofo que se llama Heidegger, que él dice que los seres humanos por default vivimos con la conciencia en otro lado. Es como que nuestra cabeza está en otro lado y por eso tendemos a fluir en transparencia. Por eso a medida que nosotros vamos dominando algo, el nivel de conciencia va bajando hasta que justamente fluye de manera automática. Todo va como en un piloto automático, por decir así, ¿no? Entonces, bueno, eso hablando de lo que es el concepto de transparencia. Por otro lado tenemos los quiebres. Y los quiebres es justamente cuando esta transparencia se rompe. Suceden cosas que yo no esperaba y esto que sucedió rompe esa transparencia, ¿verdad? Es como que decimos que el mundo es como de vidrio y con esta transparencia que se rompe, se materializan objetos. Por poner un ejemplo bien claro, ¿no? Vamos a suponer que yo estoy cruzando la calle caminando, están todos los autos estacionados con la luz roja y de repente una moto arranca, ¿no? Hasta que no pasó eso, seguramente la moto esa no iba a existir para mí en mi realidad porque yo iba a estar caminando. En el momento que pasó eso, para mí es un quiebre y esa moto pasa a ser parte de mi realidad, ¿no? Por eso cuando pasan estas cosas, decimos que pasan a ser parte de nuestra realidad. Y bueno, y lo que nosotros vamos a buscar cuando se presentan quiebres es accionar para restablecer esa transparencia. Entonces, bueno, un poco
comentar estos dos conceptos para tener este contexto en base a lo que vamos a ver a continuación ahora. Perfecto. Entonces, volvimos a retomar este tema de los quiebres porque precisamente son los quiebres los que nos derivan en conversaciones. Y ya es de nosotros el ver si ese quiebre lo atacamos con una conversación nociva o una conversación significativa. Y tenemos algunos ejemplos para ir poniendo como un poco más de información al respecto. El primero es, en un equipo de desarrollo resulta que se acabó el sprint y se entregó mucho menos de lo comprometido y lo poco que se entregó no cumplió con las expectativas de los clientes. Sino el equipo de desarrollo o el equipo que entregó lo ve de una manera nociva y pesimista, siempre dirá, siempre nos entregan mal los requerimientos. Esas son de las cosas que de pronto se achacan y es hacia afuera. Alguien más hace mal las cosas. Sin embargo, si empiezan a tener una conversación significativa y orientada al aprendizaje, vamos a revisar qué prácticas de ingeniería podemos mejorar. Tal vez con esto nosotros ya podemos entregar mejor, con menos bugs, y están entonces analizando cuáles son los hechos y proponen una conversación orientada al aprendizaje. No sé si a alguien les ha pasado como que este tema es como bastante típico en las organizaciones. No escuché bien la pregunta, Rox. Ya, el ejemplo de entregamos mucho menos de lo comprometido y lo que entregamos no cumplió las expectativas. Entonces, ¿cómo han reaccionado los equipos? ¿Pesimista o de una manera significativa? Usualmente, a mí por lo menos, los equipos es más pesimista, como lo toman en un comienzo, sobre todo, cuando están recién en los primeros momentos. Sí, en mi caso, por ejemplo, comparto la experiencia que estoy teniendo ahora con un equipo nuevo donde soy parte, como Scrum Master. Y bueno, es un equipo que se comenzó recién, llevamos hacia la 4ª semana, y nos ha pasado en el sprint justamente anterior que el equipo tuvo una actitud más bien pesimista porque no se pudo entregar incremento de producto, y por ahí el Product Owner pensó también que no se estaban entregando las cosas como las estaba pidiendo, y el equipo, al no tener una inteligencia emocional más desarrollada, lo vio desde un escenario pesimista, más bien nocivo. Al principio es bastante común esta forma pesimista y nociva de verlo, y hay que ir viendo cómo lo vamos orientando a otro tipo de conversación. Algo también muy común, muchas gracias a todos, es que alguien no está cumpliendo las expectativas de su rol, ¿no? Y una opinión nociva con una queja triangulada es que, por ejemplo, opino que los talleres son fatales, son aburridos, que son los juicios de alguien, ¿no? Pero ¿cómo convertimos a una conversación significativa? Por ejemplo, siendo oferta, ¿te ayudo preparando tus talleres? O generando una posible conversación. ¿Estás de acuerdo que hablemos del feedback que has recibido de tus talleres? ¿Sí? Entonces, no necesariamente tenemos que hacer como que una intervención o alguna conversación que se va, como que tienes un nivel de nocivo, sino que también nosotros podemos ir atacando desde diferentes puntos en una conversación significativa, ¿no? Orientándose a la acción o tal vez analizando o ayudando a analizar un poco más cuáles son los hechos para tener como la más información posible para tener una decisión y una acción pequeña, efectiva, que podamos ir implementando en el corto plazo. Bien, perfecto. Acá tenemos dos ejemplos más de quiebres capaz que un poco del día a día. Por ejemplo, se me rompe el automóvil mientras voy conduciendo. Entonces, bueno, una conversación nociva pesimista sería
que uno empiece a decir, bueno, siempre me pasan estas cosas a mí, como bueno, en una palabra quejarse, y una significativa orientada al aprendizaje, ¿no? Pedir ayuda, solicitar asistencia por teléfono, que esto está un poco combinado de perfilado a la acción, ¿no? Y después pierdo una conexión en el aeropuerto por el vuelo, porque el vuelo anterior se retrasó. Entonces, bueno, una conversación nociva pesimista sería: esta aerolínea siempre hace lo mismo, ¿por qué no coordinan mejor las cosas? Y la otra opción es tener una conversación orientada a la innovación y adaptación. Entonces, en ese caso, bueno, yo trato un poco de hacerme responsable y decir, en el futuro voy a evitar conexiones que tengan una hora de diferencia, por ejemplo. Listo. Entonces tenemos ahora una conversación nociva que alguien de ustedes nos facilitó y es Guillo, ¿no? Voy a dejar de compartir. El contexto es, hay una subgerente que exigió meter requerimientos al Sprint Backlog, ¿no? Y voy a permitir que Guillo nos cuente un poco más y vamos a empezar a preguntarle cosas para ver si estas preguntas nos ayudan a convertir esta conversación nociva a alguna que sea más asertiva. Dejo de compartir y vemos aquí. Listo, Guillo, cuando quieras. Ahí está, me están viendo, sí. Sí. Rápido. Sí, fue una persona que tiene en este momento el cargo de subgerente y en su momento, eso fue ya hace casi como un año, decidió involucrarse de alguna manera con el proceso que estábamos llevando con los equipos de trabajo y bien, tranqui con eso. El tema es que en unos días, en un día particular, mientras estábamos con un equipo en una retrospectiva, sacó a una persona del equipo que en ese momento era como la líder técnico, le llaman en algunos lados. Y cuando volvió este personaje de su reunión con ella, estaba medio preocupado porque le había exigido que tocaba hacer tres o cuatro cosas sí o sí al otro día, ni siquiera en la planning, sino ya al otro día. Entonces él, obviamente, por no ver el proceso, preguntó que cómo lo trabajábamos. Yo le dije, hey, el proceso normal es incluirlo dentro de las prioridades que tiene la Product Owner y se evalúa. Si son tan importantes, van a entrar tranquilamente. Si no, pues por algo se patean. El tema es que obviamente él me dijo, venga, pero ayúdeme teniendo esa conversación porque si yo voy no voy a poder hacer nada. Entonces yo fui, hablé con ella, le expliqué ese tema. Ella se enojó a nivel Super Saiyajin y lo que hizo fue decirme, voy a ir a llamar al gerente y le voy a decir que ustedes no quieren hacerlo. Literal dijo eso. Yo aún, o sea, obviamente yo ya me estaba también calentando, no voy a mentirlo, pero le dije, ¿sabe qué? Vaya y lo llama y le dice lo que acaba de decir delante mío, porque lo que usted está diciendo es una vil mentira. Yo que le digo eso y esta señora que se convirtió en Super Saiyajin y me empezó a gritar, pero así gritar horriblemente. El punto fue que cuando me empezó a gritar yo le dije, ni mi mamá me grita así, y a mí me enseñaron que la gente trata con respeto, yo me voy a ir de esta conversación hasta que llegue la otra persona. Yo estaba yéndome 2 pasos y empezó, peor, ya, si estaba en Super Saiyajin, ahora ya iba a Super Saiyajin 3. Y llegó esta persona, el gerente, se le explicó, obviamente con él, a pesar de que él no estaba también en las mejores tónicas, fue mucho más consciente de la situación, se atendió y se encontró una forma de trabajar con eso. Entonces fue como que empezando que estaba partiendo, considero yo, por una mentira, y como no le estábamos haciendo caso a ella, entre comillas, y era cuestión de a lo mejor esperar 1 hora o 2 horas que llegara la Product Owner para haberlo conversado. Pero el punto de ella fue enojarse y empezar a gritarme. Y con los gritos yo no voy. Claro. Bueno, entonces aquí de lo que me contaste o nos contaste, ella ya sabía que tenía que ir primero con la PO, ¿cierto? Eso sí. Ella ya lo sabía. ¿Y cómo eran, o cómo en ese momento eran las conversaciones de esta subgerenta con la PO? ¿En qué ánimos ocurrían? ¿Eran buenas, eran malas? Pues, o sea, más allá de que sean las mejores, sí era una relación que ya llevaba al menos 2 años, porque ya llevaban 2 años de trabajo antes de que nosotros llegáramos a intentar este proceso. Y ya se conocían y sabían, y a pesar de que es un modelo nuevo de trabajo, ya se entendían que la cuestión tenía un proceso.
ya sea el proceso bajo transformación digital o como lo quieran llamar, o el proceso antiguo, siempre había un proceso. Entonces lo que no Claro, entendíamos era cómo se la quería bypasear, eso es lo que no nos quedó claro a nosotros ahí. claro, entonces las dos entendían que había un proceso que había que seguirse, pero eso no sé si necesariamente haya un ánimo de colaborar. ¿Se entiende? Por ahí va la pregunta. Sí, O tenían sea que ellas ánimo de colaborar, de que porque se caen bien, porque están acostumbradas, o sea, más sí, de, o sea, más más allá de que allá se de que lo cayeran debo de bien, hacer, exacto, claro, o sea, como que es trabajo a la final. claro. Entonces ahí, como por ahí, o sea, como que lo que estaba yo buscando con esta pregunta es ver cómo era la relación del tío con la subgerenta para que tal vez ahí había algo que a ella le brincaba de otra manera. ¿Entiendes? Como que no podía solucionar y por eso mejor culpó al equipo. Tal vez la subgerenta le habla a la PIO y no se entienden, o no existen instancias para que ellas hablen. Como que O ese sea, tipo de cosas se podría o como sea que evaluar, ¿no? haciendo Con- el recuerdo de que las instancias las había, porque de una u otra manera, Ujú. más allá de que ya no estuvo involucrada desde el principio, sí era la sugerente y tocaba mantenerla de una u otra manera informada de ciertas cosas. Mm, Y, y yo creo que fue un tema de percepción, puede ser, porque ya ujú. había pasado varias veces antes donde la product owner obviamente priorizaba a lo mejor productos sobre incidencias, no sé, donde a lo mejor ya le había dicho Ah, varias veces que no. Entonces dijo, no, si le digo a esta persona no va a pasar nada, entonces mejor directo me voy con el equipo. Considero que pudo haber claro. sido eso. El Como tema por fue ejemplo, que se sintió medio ofendida cuando también el equipo le dijo que no. claro. Entonces ahí, por ejemplo, ahí descubrimos que tal vez ella ya tenía una percepción de que no le hacían caso y mejor atacar eso a, hey, el proceso es así, ¿no? O sea, en qué no te hacemos caso, qué es lo que ha sucedido, cómo se prioriza, etcétera, ¿no? Y bueno, también aquí, con respecto a ti, ¿con qué ánimo tú ya llegaste a hacer ese reclamo o esa petición? No sé si era reclamo o petición. Primero petición, después se convirtió en reclamo. ¿Con qué estado de ánimo? ¿Con cómo emocionalidad? ¿Con cuál llegaste tú? Yo estaba, o sea, súper en otra, empezando por ahí, porque yo estaba en una retrospectiva, o sea, tocó pararla un momento por ir a conversar ese tema. Entonces yo iba Mm, como con, bueno, ya, deme un momento, voy y lo soluciono rápido, porque te lo juro, yo iba con la expectativa de que iba a ser una conversación de 5 minutos ujú, y se nos claro. fueron hora y media. Entonces fue como, Y más de que te salí. exacto, entonces bueno, todo, emocionalmente no te sabría decir con cuál llegué, pero sí con cuál salí. Claro, sí, no lo dejaste ver. Sí, entonces, conociendo o dando hoy, como que rehaciendo todo esto, conociendo que tal vez esta sugerencia tenía una percepción de que lo que ella pedía no entraba y de que tal vez la emocionalidad con la que uno llegó, y hablo de con la que uno llegó porque es de la que uno es responsable, de pronto la emocionalidad de la otra persona y que gritó y todo eso, pues uno no se puede hacer como responsable, pero sí de cómo uno llega y cómo uno cuando empuja, pues lo empujan de vuelta, ¿cierto? Entonces, ¿qué podíamos haber hecho diferente? Como qué ayuda se podía haber ofrecido desde un inicio, con, escarbando un poquito más como ahora lo hicimos. ¿Qué ayuda se podía haber planteado Bueno, hacia esta yo sugerencia? creo yo que una posible solución, ahora sí como viéndola un poco desde otra perspectiva, es como aplazando la conversación un par de horas. Uh No -huh. era cuestión tampoco mucho, para tener a todas las partes involucradas. A la final yo creo que me tocó hacer juez, parte y de todo. Uh Entonces -huh. como que por eso me tocó ahí. Y pudimos haber tenido una sentada con la product owner, con el gerente incluso, porque estaba relativamente, o igual hablé con él. Y, y haber dejado claro, o sea, haber tenido esta conversación una sola vez. Creo que me tocó tenerla varias veces porque después tocó con todos contándole la versión. El haberla tenido una sola vez y haber puesto como las cartas sobre la mesa hubiera hecho que hubiera sido mucho más eficiente, creo yo. No sé si Claro, nos hubiéramos ahorrado el tema del enojo, pero sí por lo menos como que ya este es el contexto y con esto hay que jugar. uh -huh.
digamos, se quita un poco el teléfono descompuesto y ante más personas y más visiones se podría como que haber llegado. Pero ¿cuál sería como ese pedido que se podría haber hecho? O sea, supongamos que ya están los 3 o los 4 que tienen que estar. ¿Qué pedido, cómo podríamos haber formulado un pedido efectivo hacia esta sugerente que mete los requerimientos? Bueno, el pedido sería, es como algo así como, está perfecto todo lo que necesitas, sin embargo, para que sea tomado en cuenta por el equipo, tiene que venir el pedido con algunas características mínimas para que se pueda considerar en perspectiva, en comparación con lo que ya está próximo a planificarse. Y déjanos ver bien tu sentido de urgencia para saber si realmente vale más que lo que tenemos en prioridad. Con eso en mente lo incluimos, o si no, entiende nuestra postura de que te vamos a decir que no, porque o sea, no estamos en pro de cumplir caprichos de una sola persona, sino de producto, la final. Algo así Entonces, en ese pedido lo que se está pidiendo es como danos más información y que al mismo tiempo ella con esa información, cuando la proporcione, pueda hacer a su vez algún otro pedido para satisfacer sus necesidades, ¿no? O sea, llegar juntos a algún acuerdo, ¿cómo podría ser? Sí, y que cuando lo tuviera, poderlo, que ella misma también nosotros poderle plantear la contraparte del por qué no a lo mejor, y que ella misma a lo mejor lo entienda no porque no queremos, sino porque entienda el contexto del por qué no. No es porque no quiso Guillermo hacer el pedido, sino que, mira, ya entendí por qué ustedes le van a dar prioridad a lo otro y no a lo mío. Claro, y también, exacto, como esa visibilidad del rumbo del producto, ¿no? Ajá. Que mucho la tiene el Product Owner y simplemente hay que dar esa visibilidad para que no se note como una percepción de que no me atienden. Tal cual. Una cuestión, una necesidad insatisfecha inicial, ¿no? Entonces ahí, bueno, ya como que el cierre sería, ¿cuál podría ser un siguiente paso para resolver el problema? ¿No? Ahí como, ¿qué se te ocurre que podría ser un primer paso si estuviéramos regresando el tiempo a esos? Sí, porque... que ahorita ya, creo que ahorita ya no. Estamos rehaciendo, como qué sería el siguiente paso. Con la información que hemos hablado. Uy, difícil. Porque ahorita estoy como muy en mi posición. Entonces yo creo que el siguiente paso en ese contexto sería involucrar a un tercero no viciado en nada para que ayude a mediar y organice, porque yo ahorita ya para ese punto, yo ya estoy muy a la defensiva. Entonces, todo lo que yo haga va a ser para quedar bien, no voy a ser en pro de colaborar, creo yo. Claro, entonces cuando uno ya está bueno que se dé cuenta que está a la defensiva o con un estado de ánimo que no aporta, hay que buscar esa ayuda, ¿no? Y bueno, calmarse un poco si aún tiene uno que estar ahí, pero ver cómo hacia dónde, ¿no? Voy a volver a poner la presentación. ¿No tienes algún comentario, Juan? ¿Alguna pregunta? No, de mi lado no. Muchas gracias, Guillo. Gracias, Guillo. Gusto. Bueno, un poco para recapitular qué fue lo que se hizo. Se siguieron estos pasos para pasar justamente de esa conversación nociva a una significativa, ¿no? Entonces, bueno, como primer punto, se analizaron los fundamentos. Ahí está. Ahí me cargó el Zoom. Se analizaron los fundamentos, entonces, bueno, se revisaron si las opiniones eran fundadas, ¿no? Después, como segundo punto, se hizo un pedido efectivo. Si el pedido fue claro, damos feedback, todo ok. Y si no lo fue, identificamos posibles mejoras. Entonces, en este punto, como vimos antes, lo que podríamos tener es una conversación de adaptación e innovación. Y como último paso, una conversación para la acción, ¿no? Justamente lo que estaban hablando ahora, lo último, generamos un compromiso de acción a futuro, o sea, esa conversación para la acción. Es un poco como para recapitular los pasos que estuvieron siguiendo Rox y Guillo recién. Listo.
Bueno, esto sería todo por hoy. Como vimos, bueno, ya se va juntando toda la información que hemos venido compartiendo en estas semanas por semana, cuál es la emocionalidad, cuál es nuestra transparencia, cuándo se rompe y ahora cómo conversamos al respecto, que son de las cosas que tenemos que ir primero tomando conciencia y después, ya que tomamos conciencia, activamente plantearlo de una manera asertiva, ¿no? Entonces, bueno, ¿tienen alguna pregunta? Hola, yo tengo un comentario, Sar, que mientras escuchaba la presentación, me surgió este análisis sobre las conversaciones significativas. Habían mencionado 4, ¿no? Estratégicas para la acción, para el aprendizaje y para la innovación. En la estratégica me recuerda cuando uno constituye un equipo agile, en la constitución, donde, por lo menos en la forma en que trabajo, definimos los valores y principios que tendrá el grupo agile, ¿verdad? Ahí se establece cómo le gustaría trabajar el equipo, cuál es la misión. Luego, en la conversación para la acción, sobre necesidades futuras o cómo puede ayudar cada uno, me surge la daily. En la daily dicen, no, estoy disponible, aquí necesita ayuda, ya terminé con mi historia, en fin. Luego, para el aprendizaje está la retro. Ahí evaluamos el desempeño, qué está funcionando, qué no, si se cumplió o no. Y luego para la acción, la innovación y adaptación, lo que hacemos es el assessment, la metodología Kata de Toyota Motors, donde se identifican mejoras para el equipo de cómo trabajar, hacer pruebas, a ver algún un cambio en lo que estamos haciendo para ver los resultados, algo así. Buenísimo, Verónica. Sí, muchas gracias, la verdad súper valorable el aporte que haces. Creo que lo explicaste muy bien. En la estratégica, sí, justo mientras decías, me venía a la mente, por ejemplo, un Inception, ¿no? Cuando se hace ese Inception que bueno, se habla del objetivo, ¿no? Como de dar ese rumbo, entre otras cosas. Así que no, buenísimo que lo hayas puesto en ejemplos más del agilismo. Gracias. Sí, sobre todo ahí nos damos cuenta de que estas reuniones que hacemos tienen un objetivo más allá del nombre cool o no cool que le queramos poner en la agilidad. Y al enmarcarla como estratégica, por ejemplo, así como lo acabas de decir, da mucho sentido a aquellas personas, como retomando un poco el caso que nos planteaba Guillo, que vienen de una mentalidad más tradicional y que el decirle Inception tal vez no les hace mucho sentido, pero el decirle, tenemos una conversación estratégica en la que se planteó que el producto tiene esta visión o estos objetivos y, claro, la estrategia existe siempre, ¿no? Y entonces debemos de entenderla, debemos conocerla y simplemente trabajamos en ello, ¿no? Entonces, esta que acabas de decir creo que es como un súper buen uso para que utilicemos estos términos en las conversaciones, que seamos conscientes de que así, bueno, dan como valor y que nos ayudemos entre todos a seguir adelante. Gracias. ¿Alguien más tiene algo que aportar? ¿No? Bueno, pues con esto concluimos entonces este webinar. Queremos darle las gracias a todos ustedes por tomarse el tiempo. Obviamente la apertura siempre para que si tienen más dudas, si necesitan algo de estas conversaciones, pues se acerquen a Juan o a mí. Y bueno, podremos seguir, si no ayudándoles, buscando quién nos ayuda a todos. ¿Sí? Exacto. Entonces, muchas gracias a todos también. Gracias. ¿Van a compartir la presentación? Sí, tenemos se está grabando, así que podemos enviar el link, sí, a los que se registraron, claro. Genial, gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Bueno, Adrián, también. sí, Gracias. sí, Adrián ahí, gracias. Listo. Bueno, que Chao, tengan buena buen día. tarde. Gracias.